Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no experimentas las bondades de parte de Dios en tu vida? ¿No será que has puesto tu fe en una forma equivocada, ya sea en una persona, sea en una institución, sea en ti mismo, y no en Jesús como Dios? Si tú tienes esa fe valiosa, se te abren las puertas del cielo. Por eso la Biblia dice, tus misericordias son mejor que la vida, pero esas misericordias de Dios están condicionadas a la fe. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Encontramos a un hombre llamado Bartimeo, ciego de nacimiento, que puso su confianza en Jesús como Dios, como el Mesías, como Dios hecho carne. Y en ese momento, cuando le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo, que reciba la vista, y Jesús lo sanó. Y dice la Biblia, y le siguió gozoso por el camino. Dios quiere cambiar tu tristeza en gozo. Por eso, quiero que hablemos por unos momentos bajo este tema. Experimentar los resultados de Dios es vivir. En Juan capítulo 15, versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay 4 enseñanzas importantes en esta metáfora de la vid verdadera en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Jesús es la vid verdadera, porque hay muchas vides falsas, imitaciones de aquellas personas, instituciones o religiones que quieren cambiar lo que Dios ha establecido como lo único verdadero para nuestra salvación y vida eterna. Se llama Jesús. De ahí cualquier otra idea religiosa o filosófica es totalmente falsa. En segundo lugar, nos enseña aquí la palabra que el Padre, es decir, Dios el Padre, es el labrador. ¿Qué es lo que hace Dios el Padre? Limpia el pámpano para que lleve más fruto. O sea, Dios quiere que tú y yo llevemos mayor cantidad de resultados en nuestra vida íntima, personal, interna, pero externa también. Y por eso Dios se va a encargar de limpiar o quitar todo estorbo. Pero si en un caso dado no llevamos ni siquiera un fruto, es decir, cuando ya el pámpano está completamente muerto, lo corta y entonces es separado de la vid. Y vemos también en esta metáfora otra enseñanza, que el creyente es las ramas y el fruto del cual se refiere acá es el carácter que Dios quiere establecer en nuestra vida y también el servicio. Es por eso que nosotros necesitamos comprender cuán importante es aprender a depender de Jesús, y Él nos ayudará. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, encontramos ahí una advertencia, y esa advertencia tiene que ver con la nación de Israel y con nosotros también. Y ahí habla que el labrador hizo todo lo posible, pero al final de cuentas dio un fruto amargo. Dios no quiere que demos frutos amargos, sino el fruto que Dios quiere. Los resultados maravillosos de permanecer entonces en Jesús, en primer lugar, es resultados positivos. Por eso en el versículo 4 y 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dios desea que llevemos mucho fruto en nuestro ser interior y en lo que hacemos en la vida, pero también produce respuesta a la oración. La permanencia, entonces, esa es la base para traer resultados en nuestra vida y resultados en la oración. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pregunto, ¿cuál es su fe? Si su fe está en Jesús como Dios y como Salvador, y usted no tiene su fe en otra persona, ni en ningún otro sustituto o un falso Cristo,
en algún Dios de tantas religiones, en otros mediadores, sino en Jesús, esa es la clave para que su oración sea escuchada. Aquí lo dice: si permanecéis en mí, no se deje robar la fe en Jesús como Dios y Señor, porque esa es la base para que la oración sea escuchada. Pero también esa permanencia de la cual habla Cristo produce un fluir del amor de Dios. En el versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. La experiencia de sentirse amado por Dios será algo maravilloso que le va a dar seguridad, confianza, le va a dar valentía, le va a traer realmente el entusiasmo que necesita para esta vida, porque una persona que se siente amada es una persona feliz. Por eso, la permanencia en la fe en Cristo trae como resultado el vivir, el disfrutar del amor de Dios en nuestra vida. No es un concepto, sino una experiencia. Pero también dice en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. El fluir del gozo de Dios será otro resultado de permanecer firme en la fe en nuestro Señor Jesús. La alegría que viene de Dios, no por los éxitos de la vida, no por las condiciones momentáneas que tenemos, sino por la experiencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Una alegría que nace de adentro y no que viene del mundo hacia adentro. Pero también produce resultados perdurables. Dice el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nos habla de algo que no se va a destruir con el tiempo. La permanencia entonces es indispensable para que podamos dar fruto. Pero si nosotros dejamos de ser fiel a Cristo en cuanto a la fe en su persona y en su obra, entonces daremos frutos amargos. De ahí que el pecado, el mal testimonio, la improductividad y otras cosas serán parte de la experiencia de un cristiano que está apartándose de los caminos y de la fe en el Señor Jesús. Recuerde, la idea maravillosa que surgió en la mente del hijo pródigo de retornar a su padre no es otra cosa que volver a la confianza en Dios. Si volvemos a Dios, Dios se encargará de restituirnos lo que el diablo nos ha robado. Permanezca en Cristo firme y Dios se encargará de pelear sus batallas y mi batalla, y Él nos concederá lo que Él ya ha predeterminado que ocurra en nuestra vida. Que Dios le bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.